Bienvenidas y bienvenidos a la cápsula de orientaciones para el uso, resultados y datos que emergen del DIT Profundiza. Mi nombre es Alejandra Rubio y les estaré entregando información acerca de cómo desarrollar este proceso de análisis de los resultados y los datos del DIT Profundiza. Esta cápsula está dirigida a los equipos pedagógicos, a las directoras y a los directores de los centros educativos, así como también a los y las asesoras técnico-pedagógicas de las entidades sostenedoras que participaron en este proceso. Una vez que los centros educativos finalizaron el proceso de autoevaluación, descargan un reporte final del DIT Profundiza. Este reporte final entrega información sobre 3 aspectos trabajados. Primero, sobre las capacidades de autoevaluación. Segundo, sobre la reflexión profunda de las prácticas y acciones asociadas con una subdimensión de los estándares indicativos de desempeño. Y además, acerca de las condiciones basales de liderazgo y de gestión de recursos para propiciar la gestión educativa. Antes de utilizar estos datos, es necesario reforzar algunas ideas. Por ejemplo, analizar qué son los datos. Podemos decir que un dato es aquella información significativa respecto de los niños y las niñas, de las familias, de los equipos pedagógicos y del centro educativo, que es recolectada a través de diversos métodos y que al organizarse posibilita representar diversos aspectos de la institución educativa. Por ejemplo, un ejemplo de datos sería los resultados del proceso de autoevaluación, en este caso los resultados del DIT Profundiza. También podríamos llamar dato a los registros y acuerdos de reuniones de equipo o reuniones de apoderados, a los registros de asistencias de los niños y las niñas, encuestas, entrevistas, observaciones de clases, entre otros. Pero ¿cómo usamos esos datos? En cualquier organización, y por cierto en una institución educativa, el uso de datos tiene un propósito eminentemente aplicado. Es decir, se realiza para tomar algún tipo de decisión que favorezca el mejoramiento. Es así entonces que revisaremos 2 flujos para realizar el uso y análisis de los resultados de este DIT Profundiza. Comenzaremos con el uso y análisis de los resultados de las capacidades de autoevaluación. Para poder desarrollar este proceso, es necesario tener a mano 2 documentos. Por una parte, el reporte final de resultados del DIT Profundiza y por otra parte, el documento de orientaciones para el fortalecimiento de las capacidades. Una vez reunidos estos 2 documentos, ya estamos en posición de realizar este proceso de 4 pasos. El paso 1 corresponde a la revisión del reporte final del DIT Profundiza. En este reporte vamos a localizar la capacidad que cada centro educativo eligió y vamos a volver a revisar el compromiso colectivo que el equipo determinó para poder fortalecer dicha capacidad. En segundo lugar, realizaremos el análisis de las fichas de orientaciones para el fortalecimiento de las capacidades de autoevaluación. Como primer punto, entonces, vamos a revisar las orientaciones relacionadas con la capacidad elegida. Y luego vamos a seleccionar algunas prácticas concretas que se adapten a nuestro contexto y que puedan ayudarnos a fortalecer esa capacidad. Como tercer punto, realizaremos una toma de decisiones utilizando la evidencia. ¿A qué evidencia me refiero? A los resultados del DIT Profundiza. ¿Cómo tomamos decisiones entonces? Luego de haber analizado la evidencia, priorizamos 1 o 2 prácticas que pueden fortalecer la capacidad elegida por el centro. Pero tenemos que ver si esas
prácticas que estamos eligiendo son factibles de aplicar en las condiciones actuales de la gestión del centro educativo. Por último, avanzamos hacia el paso número 4, en donde vamos a planificar las acciones y cómo vamos a evaluar dichas acciones. Como primer punto, vamos a planificar la implementación de las acciones priorizadas en el paso 3, incluyéndolas en algún documento de gestión, ya sea en el PME, en el PI, en la planificación anual u otro documento de gestión. Y allí vamos a definir en qué momentos y con qué estrategias las vamos a trabajar. Luego, ¿cómo nos daremos cuenta de que se ha fortalecido la capacidad? Bueno, tenemos que definir alguna estrategia para realizar el seguimiento durante la implementación y luego evaluar si las acciones realizadas han permitido fortalecer la capacidad que habíamos seleccionado. Una idea de cómo realizar este seguimiento o evaluación es, por ejemplo, crear una pauta o crear una encuesta utilizando algunas de las preguntas que estaban presentes en los cuestionarios de capacidades de autoevaluación que se respondieron en el DIT Profundiza. También se pueden buscar otras formas de ir monitoreando, pero esas son algunas ideas. Luego de realizar este proceso, tenemos que tener en cuenta que debemos identificar las áreas en las que necesitaremos acompañamiento por parte de la dirección del centro educativo y también en cuáles aspectos necesitaremos asesoría y apoyo de la entidad sostenedora. Con esto entonces tenemos un primer flujo para el análisis y el uso de los resultados de las capacidades de autoevaluación. Ahora vamos a revisar un flujo para el uso y el análisis de los resultados de la reflexión profunda por subdimensión. Para realizar este proceso también debemos tener a mano dos documentos. Nuevamente nos referimos al reporte final de resultados del DIT Profundiza, pero además en este caso tenemos que tener a mano las orientaciones transversales para potenciar la gestión en las subdimensiones de los EID-EP. Con estos dos documentos entonces podemos desarrollar estos 4 pasos que vemos aquí. Vamos a ir revisando uno por uno. Primero, vamos a revisar el reporte final del DIT Profundiza y vamos a localizar las prácticas o acciones que definimos ajustar o redefinir en la subdimensión evaluada. Y además vamos a volver a revisar las razones por las que decidimos ajustarlas. Todo este material se encuentra dentro del reporte, en específico en el paso 2, resultados de la reflexión profunda por subdimensión. Avanzamos al paso 2. Aquí vamos a desarrollar un análisis de las fichas de orientación transversales. ¿Ya? Recordemos que hay fichas de orientación transversales para 3 subdimensiones de los EID-EP, que se encuentran en gestión pedagógica, bienestar integral y familia y comunidad. Dentro de esas fichas, seleccionamos, si corresponde, prácticas concretas que se adapten a nuestro contexto y que ayuden a fortalecer la gestión de la subdimensión evaluada en el paso 2. Y luego también revisamos los resultados del paso 2 en específico de la actividad de los niños y las niñas al centro de la reflexión, identificando de qué modo las acciones que queremos implementar les entregan oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar a los niños y las niñas que asisten a nuestro centro educativo. Como tercer paso, vamos a realizar la toma de decisiones usando evidencias. ¿Y cómo tomamos decisiones? Bueno, luego de haber revisado la evidencia que está constituida en este reporte final de resultados del DIT Profundiza, analizamos si la o las acciones son factibles de aplicar en las condiciones actuales de la gestión del centro educativo y si brindarán oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar para los niños y las niñas del centro educativo. Luego avanzaremos
al paso 4, que consiste en tomar toda esta información que emerge del reporte final de resultados del DIT Profundiza e integrarla en el proceso de evaluación anual del PMEP. Recordemos que este proceso está liderado por la Subsecretaría de Educación Parvularia. ¿Cómo recogemos esta información? Primero tenemos que tener a mano y tenemos que tener en cuenta la información de este reporte final de resultados para poder integrarla, como dije, al proceso de evaluación anual del PME y tener claridad sobre las condiciones basales desde el liderazgo y desde la gestión de recursos que seleccionamos en el paso 3 como elementos que pueden favorecer la gestión y que debemos considerar en el PME año 2. Recordemos que las condiciones basales para garantizar la gestión que cada centro educativo eligió permiten discriminar aquellas que dependen de la gestión de la dirección del centro educativo y las que dependen de la entidad sostenedora. Con estos dos elementos, entonces, con el flujo para el uso de análisis de los resultados, tanto de las capacidades de autoevaluación como de la reflexión profunda por subdimensión, finalizamos esta cápsula de orientaciones y los invitamos a seguir revisando las próximas que podrán encontrar en la página web. Hasta pronto.